En esta ocasión vamos a ver el liderazgo y vamos a hacer una primera aproximación teórico-conceptual a lo que es el liderazgo. Sí, obviamente, igual que en otras ocasiones, vamos a partir de lo que es el concepto. Para eso vamos a hacer una aproximación conceptual general que va a cubrir estos diferentes apartados. Vamos a ver el concepto, la definición que sea de liderazgo, vamos a ver los tipos de liderazgo, vamos a ver las características de un líder y vamos a ver lo que algunos autores manejan como los 3 pilares fundamentales del liderazgo. Iniciaremos con las definiciones. Estos autores, Krug, Harold, Heinz y compañía, afirman que el liderazgo se define como influencia, es decir, el arte del proceso de influir sobre las personas de tal modo que se esfuercen de manera voluntaria y entusiasta por alcanzar las metas de sus grupos. Entonces, bajo la perspectiva de estos 4 autores, el liderazgo es la influencia. Una influencia de alguien que ejerce sobre el resto de las personas para que las personas se esfuercen y de manera voluntaria, de manera contenta, entusiasta, trabajen para lograr las metas de todos. ¿Sí? Entonces el líder tiene esa influencia. Algunos nos hablan de tipos de liderazgo y ahí ya marcan algunas diferencias, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, esta es una distinción muy clásica que se maneja. Cuando se habla de tipos de liderazgo y se dice, hay líder formal y líder informal. Y esto lo comentamos nosotros en las escuelas. Ustedes dicen, bueno, el líder formal, ¿quién es? El que tiene el batuta, el que tiene la cuestión legal de que es el líder, el estatus, que es el director. Pero luego dicen, es que dentro de la institución hay alguien que cuando tenemos las reuniones de consejo técnico es el que lleva la batuta, es el que organiza, el que dice cómo hacemos las cosas. Entonces en realidad ese es un líder, pero es informal porque no tiene el estatuto legal de que es el líder, si no tiene el puesto, entonces es un líder informal. Y obviamente entonces el líder formal es normalmente elegido como líder en el grupo, ¿sí? Y tiene la autoridad para impartir castigos o dar recompensas, tomar decisiones y guiar al grupo, o sea, aplica la normatividad, o sea, en cuestiones, no solamente es un líder que tiene fundamento legal, sino que es un líder que puede aplicar la normatividad en base a sus facultades legales, mientras que el líder informal, pues normalmente no se elige, se da en la práctica, o sea, la gente en el trabajo, hay alguien a quien siguen porque es el que da la ruta de trabajo, es el que dice cómo hacer las cosas. Sí, obviamente eso que implica que lo siguen porque él dice cómo hacer las cosas, pero no porque tenga autoridad, ¿sí? Esa es una diferencia. Y normalmente si lo siguen es porque la persona tiene carisma, o sea, atrae a la gente a su alrededor para que trabajen junto con él, sin necesidad de que legalmente algo los obligue a hacerlos. Y obviamente eso quiere decir que la persona tiene capacidad para motivarse y motivar al resto de sus compañeros a hacer un buen trabajo. ¿Cuáles son las características de un líder? Hay una serie de características que se han estado investigando desde hace ya varias décadas, ¿eh? O sea, el liderazgo sí es un tema que ha estado llamando la atención de los investigadores. Entonces han hecho diferentes estudios al respecto. Inclusive a nivel educativo, los movimientos que ha habido como lo que es la mejora de la escuela o lo que es la escuela eficaz han puesto mucho hincapié en el papel de los directivos o de los líderes, ¿sí? De trabajo, ¿no? Entonces eso ha hecho que haya muchas investigaciones y que se trate de establecer cuáles son las características. Una primera característica que define un líder es una actitud positiva ante el trabajo. O sea, el líder cuando se enfrenta al trabajo lo hace de frente y empieza a trabajar, o sea, no le da vueltas, ni está renegando, ni está cuestionándose si está bien o está mal. Él hace lo que tiene que hacer, hace su trabajo. Obviamente eso que implica que tiene una conducta proactiva, o sea que su conducta es para trabajar, para hacer cosas, no para criticar, no para renegar, no para negarse, sino para hacer. Y eso que hace que entonces la gente que está a su alrededor pues lo siguen cuando ven que él va hacia adelante, él trabaja, él se pone a hacer las cosas, pues la gente que está a su alrededor se ve motivada a seguir su ejemplo y a trabajar con él. Entonces su primer característica de un líder es esa actitud positiva ante el trabajo. Otra característica que tiene cualquier líder o quien sí es un líder es su capacidad de comunicar, ¿sí? Esa posibilidad de poder decirle a los otros qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo y cuándo hacerlo, pues es algo que caracteriza a un líder, o sea, él sabe comunicarse con los otros. Eso hace pues que tenga una comunicación fluida, o sea, que se exprese libremente, que pueda manejar la información, que pueda dar indicaciones, que pueda decir cómo hacer, responder dudas, o sea, hay una comunicación fluida en ese aspecto.
Y obviamente eso que implica, pues que circula la información libremente en todo el equipo, en todo el grupo, y eso el grupo se siente a gusto, porque en la medida en que yo estoy en un trabajo y tengo la información de por qué hago el trabajo y para qué hago el trabajo, pues yo me siento a gusto con el trabajo, ¿va? A diferencia de cuando yo hago algo sin saber ni siquiera qué es lo que estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo. Otra característica de los líderes es ser transparente y sincero. O sea, los líderes se muestran tal como son, hacen las cosas, ¿sí? Invitan a los demás a hacer las cosas, orientan a los demás cómo hacer las cosas, y entonces la gente los ve de esa manera, y al verlos, ¿qué hace? Pues que la gente cree en ellos y les tiene confianza. ¿Y qué pasa si creemos y tenemos confianza en la persona? Pues hacemos lo que la persona nos dice o lo que ella está invitando a hacer, ¿sí? Y eso nos ayuda a ir en la línea correcta del trabajo hacia la consecución de las metas. Otra característica de los líderes es la habilidad de resolver conflictos y problemas. Si recuerdan una cosa, tanto en la producción de hacer algo, o sea, en el trabajo cotidiano, como en las relaciones interpersonales que están alrededor del trabajo cotidiano, de una u otra manera pueden surgir problemas, conflictos, a veces en relación a que no podemos hacer el trabajo como se debería hacer, en otras ocasiones entre nosotros mismos al no ponernos de acuerdo. Y entonces el líder tiene esa capacidad de analizar la información, ¿sí? De saber dónde está el problema, por qué está el conflicto, qué está pasando con esta situación, y al analizar eso tiene la creatividad de decir cómo lo podemos solucionar. Entonces él hace cosas para solucionar ese potencial conflicto o conflicto que está ya presente. Eso es lo que llamamos habilidad de resolver conflictos y problemas, ¿eh? Otra característica de un líder, saber delegar, ¿sí? Un líder guía, un líder va al frente y permite que los demás hagan su trabajo. Cuando la gente es megalomaníaco y cree que él tiene que hacer todo porque si no lo hace él está mal, pues ya no es un buen líder. El buen líder sabe delegar y entonces sabe que hay personas que pueden hacer bien un trabajo, sabe que hay personas que pueden hacer otro trabajo, sabe que hay equipos que pueden hacer un buen trabajo y les deja que hagan la tarea y confía en ellos. Esto que da como resultado lo que llamamos el empowerment o empoderamiento en sus seguidores. O sea, los seguidores, la gente que trabaja con ese líder, se sienten seguros de lo que están haciendo, sienten que tienen poder porque están trabajando y están haciendo las cosas como ellos deciden y como ellos quieren. Entonces esta capacidad o esta característica de saber delegar ayuda muchísimo a los equipos de trabajo. Y bueno, otra característica que en las últimas décadas se ha metido al campo del liderazgo, inclusive se han escrito libros al respecto, es la inteligencia emocional. Y ya sabemos este rollo de la inteligencia emocional que implica esa capacidad a nivel intra e interpersonal de reconocer, identificar, pero autorregular al mismo tiempo nuestras emociones. ¿Y esto a qué ayuda? Sobre todo ayuda a los conflictos interpersonales, a trabajar sobre ellos. Uno, yo conozco mis emociones y sé lo que está despertando en mí cierta situación, pero también puedo reconocer en las demás personas lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que a veces se ponen agresivas, pero en realidad lo que pasa es que están angustiadas. Y entonces si yo reconozco las emociones presentes en las personas, tengo más posibilidades de actuar para favorecer la resolución de los conflictos a nivel interpersonal. Y cerramos esta primera parte de características con lo que algunos autores llaman los 3 pilares fundamentales del liderazgo, que no son más que las características otra vez que estamos hablando, pero aquí las integran en 3 grandes bloques y por eso le llaman los 3 pilares fundamentales del liderazgo. Ellos dicen que un pilar son las capacidades personales, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son estas capacidades personales? Uno, las que controlan las emociones, ya lo dijimos ahorita con la inteligencia emocional. Y 2, el equilibrio de las personas en momentos exigentes. O sea, hay que tener la capacidad de equilibrar las situaciones cuando tengamos momentos difíciles, momentos conflictivos y hay que trabajar con personas. Entonces hay que tener esa capacidad. También un líder debe tener capacidades técnicas. ¿Y qué es esto? Pues conocimientos afines con el área de desempeño, ¿verdad? O sea, yo no voy a hacer liderazgo de una planeación curricular si yo no sé nada de planeación curricular. Yo no voy a ser el líder, ¿sí?, de un proceso de gestión administrativa cuando yo no sé nada de administración. O sea, sí tengo capacidades personales si ustedes quieren,
pero también tengo que tener capacidades técnicas. Estos conocimientos son necesarios para poder trabajar, ¿no? Y las capacidades sociales, que son las que facilitan la relación con otras personas, ¿sí? Como puede ser la empatía, confianza y el sentido de responsabilidad. Recuerden que ahorita veamos ese apartado también en el rubro de lo que es la inteligencia interpersonal, la inteligencia emocional en el rubro de inteligencia interpersonal, en el sentido de que en la medida en que yo pueda estar en concordancia con mis compañeros, pueda trabajar con ellos porque conozco, identifico sus emociones, pero también puedo yo sentirme parte de ellos y ellos sentir lo que yo siento. Entonces esto nos ayuda a crear un ambiente agradable de trabajo, y eso también, entonces el líder apoya este proceso con esas capacidades sociales. Entonces, más allá de las primeras características, estos 3 pilares nos hablan de capacidades personales, capacidades sociales y capacidades técnicas. Las 3 se requieren. Se requiere que una persona tenga autocontrol sobre sí mismo, sepa cómo hacer las cosas, pero también sepa relacionarse con nosotros. Y bueno, ahora vamos a entrar a lo que sería el discurso más teórico, porque también hay teorías sobre el liderazgo. Y ahorita vamos a verlo de manera muy general, muy general. Hay diferentes teorías y la gente las agrupa en ciertos rubros dependiendo a qué le ponen énfasis. Por ejemplo, algunos dicen que hay enfoques personalistas o teorías que se centran en la persona o en los rasgos de la persona. El ejemplo que vamos a ver hoy, porque nada, vamos a ver un ejemplo, hay más de una teoría sobre eso, es los tipos de liderazgo de Max Weber, ¿sí? Por otro lado, hay lo que llaman las teorías situacionales o funcionalistas, o sea, aquellas teorías que para hablar de liderazgo se centran en las funciones que desarrolla la persona. Y eso vamos a ver como ejemplo los estilos de liderazgo de Kurt Lewin, ¿sí? También hay otras teorías que no hablan tanto de los rasgos de la persona, ni de las funciones que hacen las personas, sino de la situación en la que se encuentra inmerso la persona que ejerce un liderazgo. Ahí también hay bastantes teorías. Como ejemplo vamos a ver nada más la de Hershey y la de Blanchard, ¿sí? Y esa misma, que es de las últimas, vamos a cerrar hablando de sus fases para que veamos cómo ellos lo consideran. Entonces, entramos a la aproximación teórica. Primer bloque de teorías: los enfoques personalistas o la teoría centrada en los rasgos. Vamos a ver en el caso de hoy como ejemplo de este tipo de teorías la del tipo de liderazgo según Max Weber, ¿sí? Él nos dice que hay 3 tipos de liderazgo. El primero es el líder carismático. ¿Qué tiene característica este líder carismático? Pues entusiasma a la gente y es elegido por eso. Tiene tendencia a creer más en sí mismo que en sus seguidores. O sea, él es histriónico, él seduce, él deja que la gente lo siga. Ese es el líder carismático, ¿no? ¿Cuál es el líder? El segundo tipo de liderazgo, el liderazgo tradicional. Es aquel en donde el poder se hereda, ya sea por costumbre o por jerarquía, ¿sí? Ya sea porque se pertenece a un grupo familiar de élite que ha tenido el poder desde hace generaciones. Ahí les pongo la foto, si ustedes se fijan del lado derecho, para hablar de este poder tradicional de los reyes de Inglaterra, ¿eh? O sea, y más allá de si en realidad tienen o no liderazgo, el problema es que ya oficialmente por ser de esa familia ellos tienen ese liderazgo, entonces el poder se ejerce, a veces por tradición, a veces es cultura, ¿va? ¿Sí? Etcétera, ¿no? Pero el liderazgo le viene dado a la persona, ella no lo gana, a diferencia del líder carismático, que él es el líder y él gana su liderazgo porque es líder y porque tiene esas características que llaman la atención, seducen, si motivan a los demás. En el liderazgo tradicional no se esfuerza la persona, le llega y ella nada más lo ejerce ese liderazgo tradicional, ¿sí? Y obviamente está el tercer tipo de liderazgo que nos plantea Max Weber, que es el líder legal, ¿sí? O sea, él llega a ser líder porque asciende al poder por procedimientos autorizados en normas legales. En otras palabras, es el que es elegido legalmente, no por votación. A veces va seguido con votación, pero normalmente no. Por ejemplo, los directivos escolares, si son líderes porque son líderes legales, o sea, se les da un nombramiento que dice que ellos son los directivos y como directivos deben guiar y deben liderar el trabajo, así de sencillo. Sí, obviamente este aspecto del líder legal está muy metido en los modelos burocráticos que nos plantea claramente Max Weber y el cual nos estudia bastante, ¿va? Sí, al respecto. Y obviamente las decisiones están establecidas por un sistema de reglas precisas. Hay protocolos a seguir, hay normas a seguir, hay manuales a seguir, hay manuales de funcionamiento, y el líder legal lo que hace es utilizarlos y aplicarlos nada más. Entonces,
Esta es una tipología de liderazgo, ¿sí? Que nos la plantea desde hace ya 2 siglos Max Weber, ¿sí? Sobre lo que es el líder. Y él establece que entonces hay líder carismático, el líder tradicional y el líder legal. Y dice que son los 3 que pueden existir, basados obviamente en las características de la persona. Uno porque es carismático, es seductor, es motivador. Otro porque pertenece a una familia, pertenece a un grupo que le hereda. Y el otro porque legalmente le dan ese puesto y él lo asume, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente tipo de teorías, las teorías situacionales o funcionalistas. Dijimos que son aquellas teorías que se centran en cómo funciona el líder, qué hace el líder, no los rasgos, sino qué hace el líder. Y entonces vamos a ver como ejemplo los estilos de liderazgo de Kurt Lewin, ¿sí? Él nos plantea que puede haber 3 tipos de líderes: el líder autocrático o autoritario, el líder participativo o democrático, el líder liberal o laissez-faire, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos plantea cada uno de estos. Cada uno de estos liderazgos se refieren a cómo estructuran su conducta para llevar a cabo sus roles en tanto a líderes, o sea, cómo funcionan como líderes, en otras palabras. Por eso hablamos que son teorías funcionalistas, centran su atención en la función, ¿sí? Entonces, el líder autocrático o autoritario, que también se suele mencionar, ¿sí? Es aquel que ordena y espera que se haga caso a las órdenes que establece. Basa sus acciones con recompensa, siempre es positivo ante las situaciones, asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones. En otras palabras, él decide qué se debe hacer y nada más él, pero al mismo tiempo, pues él no tiene problema en aceptar las consecuencias de sus acciones, ¿sí? O sea, ¿cuál es el problema? Yo lo planteé, yo lo dije que así hiciera y así se debe hacer. O sea, él toma todas las decisiones, así de sencillo, ¿sí? Eso es un líder autocrático autoritario. El líder participativo democrático, ¿cuál es? Es aquel que tiene en cuenta la opinión de las personas, ¿sí? Que trabajan con él, obviamente, en consecución de un objetivo. Entonces, tomar en cuenta la opinión puede tenerse a diferentes niveles, ¿verdad? Puede ser que yo nada más los consulte para que ellos me digan qué piensan sobre la situación, pero al final yo decido, pero los tomo en cuenta para consultarlos. O yo los consulto y aparte tomo la decisión junto con ellos, o sea, tomamos la decisión en conjunto. Pero entonces, inclusive puede ser que yo les informe, aunque la decisión ya haya sido tomada, ¿no? Pero entonces, si ustedes se fijan, de una u otra manera, trato yo de involucrar, a las personas en este tipo de decisiones que como líder me toca hacer. Pues hablamos que es un líder participativo o democrático. Tercer tipo de líder, según la tipología de Kurt Lewin, líder liberal o laissez-faire, ¿verdad? ¿Sí? El líder en este enfoque es pasivo. O sea, ¿qué quiere decir que es pasivo? Pues que no hace nada, en pocas palabras, y aparece desapercibido, ¿sí? Normalmente delega sus trabajos a la autoridad para tomar decisiones. Este líder pues no ayuda mucho a la consecución de los objetivos, e inclusive si nos descuidamos, cuando se inician organizaciones y se da este tipo de liderazgo, esto o provoca conflictos en la institución. ¿Por qué? Porque entonces los grupos internos de la institución van a querer liderear ellos y entonces se empiezan a enfrentar para ver quién toma el poder o el control que está delegando el directivo y que no está asumiendo el líder o directivo. Entonces es, digamos, de los 3 es el más dañino, ¿no? ¿Sí? Que pueda haber a nivel de esta tipología de liderazgos a nivel situación funcional, perdón. Hay una serie de teorías, ¿sí?, que le llaman contingenciales o situacionales, y estas tienen en cuenta la interacción de un tipo de líder con las características de una situación en las que se han de llevar a cabo su tarea. Si ustedes se fijan, la primera propuesta de Max Weber nos decía cómo el líder era el líder, de acuerdo a ciertos rasgos personales de él, ¿sí? O por ser carismático, o porque tiene un papel que le dice que legalmente él es el líder, o porque pertenece a una familia o un grupo que tiene el poder y por eso es él el líder. O 2, la función que ellos ya desarrollan como líder, y decía Kurt Lewin, bueno, pues puede ser autocrático, puede ser participativo, puede ser liberal. Pues sí, pero dicen otros autores, espérense, es que no es nada más lo que haga el líder, es que las situaciones cambian de una a otra.
Y entonces una situación puede ser diferente a otra, y si no tomas en cuenta tú eso, pues no vas a entender claramente qué sucede con los liderazgos. Y a eso le llamamos teorías contingenciales o teorías situacionales, que nos llevan a entender que no solamente son los rasgos o lo que hace un líder, sino también la situación importante para entenderla. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo. Acuérdense que también hay varias teorías sobre el liderazgo a nivel situacional o contingencial. Sí, vamos a ver la de Hersey y Blanchard, que les pongo aquí en el extremo inferior derecho las fotografías de estos dos autores que ustedes pueden ver. Esta teoría de Hersey y Blanchard sostiene que los estilos de liderazgo que se pueden encontrar son el de dar órdenes, el de persuasión, el de participación y el de delegación. O sea, 4 formas en que el líder puede trabajar. Nada más da órdenes, persuade a los otros para que hagan las cosas, participa directamente él y los otros, o delega para que otros lo hagan. Hasta ahí todo parecería que casi estamos en la misma línea que Kurt Lewin, o sea, con diferente tipología, pues estamos hablando lo mismo. Pues entonces cuando ellos nos dicen, espérense, esta es la primera parte, ¿sí? Hay una contingencia que hay que tomar en cuenta, la madurez de los demás, que son sus seguidores. Entonces, por un lado hay un directivo que tiene un estilo de dar órdenes, ¿sí? Pero si sus seguidores, la gente que está bajo sus órdenes, no tienen la madurez suficiente, puede haber choques. O alguien que dice, sí, voy a ser muy participativo, pero resulta que entonces el grupo es totalmente poco maduro en relación a su trabajo como grupo, a su trabajo de toma de decisiones, y entonces no va a coincidir. Entonces, tiene que ver una situación muy particular, que es qué tipo de madurez tiene para participar en esos procesos el grupo y su conformación como grupo con estos 4 tipos de funciones. O sea, hay una interacción, digámoslo así, es una imbricación. Por un lado es la función o la forma en que se da un estilo de liderazgo, pero otro lado es el nivel de madurez de la situación, y se tienen que compaginar para ver si realmente pueden ser productivos. Para esto, estos autores proponen que quien se encargue de dirigir un grupo cambie su forma de interactuar y abordar tareas según las condiciones de sus colaboradores, mejorando el rendimiento del grupo en relación a su diagnóstico. En otras palabras, ¿sí? No hay un liderazgo bueno por sí mismo, ni un liderazgo malo por sí mismo. Dependiendo de las condiciones o de la situación, ¿sí?, él puede asumir un tipo de liderazgo. Si este tipo de grupo es más dado a la persuasión, pues lo persuado. Si este tipo de grupo es más dado a que les den órdenes, les doy órdenes. Todo dependiendo de ese nivel de maduración y de integración y cohesión que tenga el grupo. Esto les comento una anécdota así muy, muy particular. Cuando yo empecé a trabajar en la Universidad Pedagógica de Durango, tenía yo 3 grupos de alumnos, y entonces eran sexto semestre de licenciatura y eran 3 grupos. Un grupo de ellos era maestros de educación primaria. Yo les daba la materia de la matemática en la escuela. Entonces yo llegaba, les decía cómo íbamos a trabajar, les explicaba el tema. Y ese grupo de primaria siempre me estaba confrontando y cuestionando que por qué hacían las cosas, que así no se deberían de hacer, que deberíamos de pedir su opinión, que así no era lo correcto, etc. Y así trabajé con ellos como un mes. Luego tenía un segundo grupo que eran maestras de educación preescolar. Llegaba yo, les planteaba cómo trabajar, les explicaba y todo, y trabajábamos muy bien. Y ellas trabajaban muy bien sin mayor problema. Llegaba un tercer grupo y hacía yo mi mismo trabajo igual que con los otros grupos anteriores, pero entonces el grupo hacía todo lo posible por no trabajar, y de hecho tenía nada más un maestro ya grande, supervisor, que era el único que trabajaba y que sí hacía todo lo que se debía hacer. Los demás buscaban la forma de no trabajar. Y entonces, ante esta situación, yo al siguiente mes hago un cambio y digo, ahora voy a ser más participativo, ahora les voy a pedir opinión. Y entonces les pedí que nombraran ellos un encargado de cada grupo, y se reunían conmigo y hacíamos la planeación y qué íbamos a trabajar en ese mes en el grupo, y lo hacíamos. Y entonces, ¿qué pasó con el grupo que era muy conflictivo, que era grillo, que me protestaba por todo? Cuando yo les di la opción de participar y de tomar acuerdos conmigo, el grupo empezó a trabajar perfectamente y estuvo trabajando de manera normal. ¿Qué pasó con el grupo de educadoras que trabajaba muy bien conmigo previamente? Cuando yo los meto en esta dinámica de toma de decisiones, de decidir qué hacer, cómo hacer y todo, el grupo se me pierde y ya no puedo trabajar.
y el tercer grupo siguió sin trabajar. Pero en este ejemplo, que es una anécdota real de mi primer semestre de trabajo, mi segundo semestre de trabajo en la Universidad Pedagógica de Durango, podemos ver cómo un estilo de trabajo que yo tenía como docente funcionaba en un grupo y en otro no, y que cuando lo cambié, el grupo que sí me funcionaba bien dejó de funcionar, mientras que me funcionaba mal llegó a funcionar bien. A esto nos lleva esta propuesta de las teorías situacionales, que hay que tener un estilo de liderazgo de acuerdo a las condiciones y a las situaciones, y no pensar en que un solo estilo de liderazgo sirve para todos los casos y de todas las maneras igual. Hersey Blanchard nos plantea una serie de fases a seguir para trabajar bajo esta lógica. Primero, nos dice que hay que identificar funciones y actividades que hay o que son necesarias para desarrollar el trabajo adecuadamente con mayor eficacia y rendimiento. O sea, hay que hacer una identificación previa, un trabajo previo, ¿sí? Funciones y actividades para desarrollar el trabajo, ¿sí? Segundo, hay que establecer los conocimientos y habilidades que se requieren para cada tarea. Ya sé yo cuáles son las principales actividades que debo de hacer, qué conocimientos y habilidades requiero para eso. Tercero, hay que ver qué tanto sabe el grupo, qué tanto puede trabajar el grupo, qué tanta competencia tiene cada uno de los componentes del grupo para estas tareas. Yo ya las tengo identificadas, ¿eh? Yo tengo identificadas las tareas que tenemos que hacer. Tengo los conocimientos que sé que se requieren para hacer eso, pero ahora tengo que identificar dentro del grupo cómo se encuentran en relación con ese nivel de conocimientos que yo requiero y ese nivel de habilidades que yo requiero para hacer las actividades. Y ahora sí, a partir de eso, valoramos el nivel de motivación y confianza de cada componente del grupo para saber qué tanto nos pueden ayudar a realizar las tareas que nosotros hacemos. Conocemos cuál es el desarrollo o la madurez de cada componente del grupo de acuerdo a su puesto que desempeña. Obviamente seleccionamos y llevamos a cabo el estilo de liderazgo adecuado para cada empleado. Fíjense cómo aquí estos autores nos están diciendo, antes de decidir tú qué estilo de liderazgo es el adecuado, haz todo este proceso, ¿sí? Identifica las tareas que tienes que hacer, identifica qué conocimientos se requieren, identifica el nivel de competencia de tus empleados, identifica el nivel de motivación de los empleados, ¿sí? Y a partir de eso tú di cuál es el estilo de liderazgo más adecuado para cada empleado o para ciertos grupos o sectores de los empleados, ¿sí? Obviamente esto es eficaz en cambios de liderazgo y con diferentes subordinados. Entonces esta es una forma de actuar como líder donde nosotros ajustaríamos el liderazgo o el estilo de liderazgo a la situación presente. Si ustedes se fijan, a diferencia de los otros y de las tipologías, estos autores y otros más que manejan las teorías situacionales insisten en que hay que tener en cuenta la situación antes de decir cuál liderazgo es el adecuado. ¿Y esto a qué nos lleva? A entender también que no todo liderazgo es bueno y ni todo liderazgo es malo. Depende de la situación. Y esa situación implica, ¿sí?, en esta teoría particular, lo que es estas características de los propios participantes. Y bueno, cerramos esto, y para cerrar este tema de lo que es el liderazgo, ¿sí?, termino con esta frase, esta imagen de Ronald Reagan, como ustedes recordarán, presidente de los Estados Unidos, que dice: el gran líder no es necesariamente el que hace grandes cosas, sino el que hace que la gente haga grandes cosas. La idea del líder como quien ejerce influencia para que otros logren la meta. O sea, no se trata de que él vaya al frente y él haga las cosas y él agarre el pico y la pala y él haga las cosas. No, él dirige, es su función, y esa dirección es influir sobre los otros para que los otros puedan hacer las cosas como se deben de hacer. Eso es de la perspectiva del liderazgo y de acuerdo a lo que hemos visto a nivel conceptual y este primer acercamiento teórico que tuvimos a lo que es el liderazgo. Y con esto cerramos la parte de lo que es el liderazgo.